hermanos. Bienvenidos todos, ahí estén con su Biblia en mano, ¿cierto? Si, bueno, si no la tiene de forma material, su Biblia, su libro, puede, bueno, hay muchos que también ocupan la aplicación en su teléfono. Claro, que ya es más cómodo, claro, ¿verdad? Para muchos, porque igual hay aplicaciones que tienen varias traducciones, claro, ¿verdad? claro. La NBI, la más... TLA, y hace un poco más entendible lo que... Entonces, según lo que usted tenga a mano ahí, lo invitamos, ¿cierto?, a que nos acompañe, porque como le hemos estado diciendo, de repente vamos saltando de verso por acá, otros por allá, ¿cierto? Así y estamos, claro, estamos siempre complementando con varios evangelios e incluso el Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar. Como ya le hemos dicho, nosotros estamos guiándonos por el libro que lleva por título Se hizo hombre, ¿ya? Este libro es de Pablo Job y nosotros siempre lo hemos mostrado, ¿verdad? Para que los hermanos, si lo pueden conseguir, ¿verdad? Ahí, Se hizo hombre, ¿verdad? Y lo puedan leer también. Pero es fácil, también pueden descargarlo. También, claro. Y así... Un buen complemento de estudio. Claro, complementa su lectura diaria, muy bueno. ¿Ya? Entonces estamos nosotros en la sección, ¿verdad?, de el capítulo 6 del Maestro Divino de Pablo Job, que es el libro que nosotros preparamos nuestro estudio, ¿ya? El Maestro Divino, ¿ya? Partimos hablando, ¿verdad?, sobre el Maestro Divino de Pablo Job, donde nos decía que los evangelistas, ¿ya?, nos dan información sobre el ministerio de Jesús, ¿ya? Y que tenía tres aspectos o características, ¿ya?, que eran enseñar, predicar y sanar, claro, ¿ya?, que está como referencia a Mateo 4, versículo 23, ¿ya? Y hablamos que de estas tres características, la obra de enseñanza es la más importante, ¿ya? Estos últimos estudios que hemos estado viendo o dando nosotros, el contenido de las enseñanzas de Jesús. Hemos estado viendo el contenido de las enseñanzas de Jesús. El contenido de la enseñanza de Jesús sacada de este libro de Pablo Job, ¿ya? Vamos a hacer algo rápido, algo bien veloz, haciendo un repaso rápido, ¿ya? Vimos primeramente Dios el Padre personal, estuvimos viendo el reino de Dios. El reino de Dios, que fue la primera que vimos nosotros, y llevaba por subtítulo el reino de Dios, y ahí estábamos viendo o comprendíamos que es un reino que llega con Jesús, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él viene a instituir, ¿ya? Este reino de Dios lo viene a constituir Jesús, ¿ya? Y se refiere a la soberanía de Dios en el corazón del hombre, que lo hemos hablado harto. Dios quiere gobernar el corazón del hombre y esta soberanía Dios la quiere hacer en el corazón del hombre, ¿ya? También vimos que aunque el reino de Dios llega en la persona de Jesucristo y se desarrolla en lo presente, pero también tiene una consumación futura, ¿ya? Y ahí se completa esto. Y la segunda, lo segundo que vimos lleva por título Dios el Padre personal, ¿ya? Donde aprendíamos que Dios es el Padre de su pueblo, pero en particular también del creyente. Amén. Nosotros como hijos de Dios no debemos tener miedo acerca de Él, ¿verdad? De Dios, no tenemos que tener miedo, tampoco debemos temerle o temer de nada o nadie, porque Él es el Padre de nosotros y nos cuida, ¿ya? Él conoce nuestras necesidades y nos provee, ¿ya? Dios adopta como hijo a quienes creen en Jesucristo para salvación. O sea, Dios, ¿verdad?, adopta solamente por intermedio de Jesucristo. No hay otra forma de salvación, solamente por Jesucristo. Pero y ahí para añadir un poquito más, bueno, ahí veíamos que el pueblo, ¿cierto?, de Israel sabía que podía acercarse a este Dios, ¿cierto? Claro. Que se había manifestado a ellos, ¿cierto?, que lo había escogido y todo esto, pero ellos sabían que se podían acercar a Él, lo conocían de cierta forma como Padre, pero en el sentido de que como el creador de todas las cosas, o también en el sentido de forma nacional,
Claro. ¿ya? Padre de la nación, de ellos, ¿ya? Escogidos especialmente, pero no en un sentido real e íntimo, ¿cierto? Como hoy nos podemos relacionar con el Padre por medio de Jesucristo, que es una relación más íntima, una relación más personal, ¿ya? Que, bueno, hoy día también vamos a hablar acerca de eso. Claro, y como último punto, o como último subtítulo de los estudios que hemos estado pasando, vimos el martes pasado la ética. ¿ya? Así es, eso la es ética, lo más reciente. Claro, esa es del martes pasado, la enseñanza de Jesús que nos recuerda perfectamente, o sea, concuerda perfectamente, perdón, que concuerda la enseñanza de Jesús con el Antiguo Testamento, o, ¿verdad?, con la palabra, ¿verdad?, dada a Moisés y todo eso. ¿ya? La ética es inseparable de la soberanía de Dios en la vida de los hombres. Importante la ética. Claro, y de hecho ahí estábamos hablando también acerca de lo que le estaba diciendo hace un momento, ¿cierto? Que para los hebreos, ¿cierto?, de la antigua dispensación, para ellos sabían que Dios era el creador de todas las cosas, ¿ya? Sabían que Él lo había escogido, como les decía, que los había redimido de Egipto, que lo había sacado ahí con mano poderosa, ¿ya? Habían tenido varias situaciones complejas y Dios los había libertado. Entonces, ellos sabían de esta bondad, ya que incluso sabían que no merecían, pero que Dios, en su inmensa gracia, en su inmenso favor, ¿cierto?, les brinda a ellos y los liberta, los ayuda en medio de toda situación. Y aún más, los escoge. Entonces ellos, ¿cierto?, como veíamos también el martes pasado, de cierta forma para poder responder a toda esta bondad, se esforzaban ya por poder llevar una vida justa, una vida, ¿cierto?, buena, una vida que agrade a Dios, de cierta forma para poder agradecerle. También hablábamos, ¿cierto?, que como Dios es santo, también se hace un llamado al pueblo a ser santo, como este Dios. Pero también hablábamos que, ¿cierto?, ellos con todo esto mayoritariamente se enfocaron en lo externo, en los cumplimientos externos, de manifestar de forma externa solamente y que sea de manera visible que ellos podían agradar a Dios o que pertenecían a Dios. Pero se encontraban con esa muralla, ¿cierto? Porque al querer cumplir todas las cosas, la misma escritura dice que al incumplir una ya eran culpables, ¿cierto? Y la paga del pecado, que es muerte. Entonces se encontraban con esta muralla al intentar querer por ellos, ¿cierto?, de cierta forma ganarse la salvación, ¿ya? Se encontraban con esta muralla de que por nuestras fuerzas no podemos, ¿ya? Y que esto se completa obviamente, veíamos que los profetas habían anunciado al Mesías, el único medio por medio del cual era posible toda esta salvación, ¿cierto? Y es así que por medio de Jesús venimos a ser, ¿cierto?, aceptados, porque antes éramos objeto de la ira de Dios, pero por medio de Jesucristo, como bien siempre dices tú, al principio la relación con Dios se rompe, ¿cierto? Pero por medio de Jesús es restaurada esta comunión con Dios, que se había perdido, pero ahora es restaurada. Entonces por medio de Él somos llamados justos, no por nuestra justicia, porque la misma escritura dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, sino por la de Él, ¿ya? Porque Él solamente vivió de una manera que ninguno de nosotros podría vivir, ¿ya? Entonces Jesús, como hablábamos, acepta estos motivos de ser justo, ¿cierto?, de tener una vida transformada, ¿ya? Pero Él va más allá. Como les decía, ellos se enfocaban en lo externo, en cumplir externamente, pero nada más, que todos lo vieran, ¿cierto? Pero Dios va al corazón del hombre. Y era lo que tú hablabas también acerca del reino de Dios, ¿cierto? Que Dios busca gobernar el corazón del hombre. Y es ahí donde entra esto, ¿ya? Porque cuando Dios transforma nuestros corazones, se inunda tanto, ¿cierto?, de Jesús, tanto amor a Él ahí, que Él nos decía también la palabra, que el que me ama mi palabra guardará, porque estoy tan lleno de Él, estoy siendo tan transformado dentro de mí, que se manifiesta a mi exterior esto que ya está ocurriendo aquí en mi interior. Entonces ahí podemos ver que Dios va al corazón. Esta obediencia ya fluye de un corazón transformado. Y veíamos que esto va totalmente ligado, ¿cierto?, a aquellos que obviamente han experimentado el perdón de Dios. Y veíamos ahí el caso, por ejemplo, de esta mujer pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas, ¿cierto? Y que después lo enjuaga con sus cabellos, que estábamos viendo también detenidamente en el estudio anterior. Y ahí se nos enfatizaba, en Lucas 7:47,
decía ahí que ella lo amaba mucho. ¿Por qué? Porque sus muchos pecados le fueron perdonados. Entonces ahí veíamos que esta obediencia, ¿cierto?, brota de un corazón transformado. Y veíamos que ese mismo amor que nosotros le podemos dar en respuesta a Jesús ya ha sido derramado en nuestros corazones por el mismo Espíritu Santo en el momento que nosotros fuimos, ¿cierto?, que venimos a Jesús en arrepentimiento y fe, ¿ya? Y también estuvimos viendo, lo vimos brevemente, otro motivo para poder vivir una vida según los valores bíblicos, ¿ya? Y esa se hallaba en la doctrina de la inmortalidad, donde veíamos que Jesús constantemente enseña, ¿cierto?, revela a los hombres de que al fin del tiempo, ¿cierto?, todos iban a ser resucitados y iban a tener que comparecer delante de su tribunal, ¿ya? Entonces, de esta forma, cada uno, hermano, todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal y vamos a recibir de acuerdo a lo que se haya hecho en esta vida, ya sea bueno o malo. Entonces ahí hay otro motivo para realmente querer que Cristo sea el que se vea reflejado en mí, ¿cierto? Amén. Eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos. Obviamente, hermano, queremos enfatizar de que aquí, por nuestra obra, nunca vamos a ser salvos. Ahí estamos fritos. Lo que siempre hemos dicho es que por nuestra obra no somos salvos, ¿ya?, sino que somos salvos por su obra perfecta en la cruz. Por medio de Él somos aceptados. Y es lo que estamos viendo también, que leíamos en Efesios, ¿cierto?, que fuimos escogidos en Él, en Cristo, en el amado, ¿cierto? En Él fuimos aceptados, fuimos escogidos y estamos siendo llenos, ¿cierto?, de bendiciones espirituales que son de una fuente inagotable, son eternas, ¿cierto? Así como el que nos la provee es eterno, ¿cierto? Pero solamente por medio de Jesucristo. Siempre es Dios trabajando en nosotros. Claro, en todo ámbito del ser humano, Dios quiere gobernar en el hombre. Por eso es el motivo de que Dios quiere tomar el control del corazón del hombre, porque ahí es donde radica toda la maldad y todo lo malo del hombre, en el corazón del hombre. Claro, y quería añadir algo más, que esto no se trata de, por ejemplo, de que yo me esté forzando a hacer algo para querer agradarle, sino que, hermano, el punto acá es diferente. El punto de acá es que mientras más yo tengo comunión con el Señor, mientras más yo lo conozco en su palabra, mientras más vengo a Él en oración, cuando la Escritura me muestra a mí las falencias y yo vengo a Él a pedirle perdón por esas falencias, por las veces que me he equivocado y a rogarle que me ayude a no fallar de nuevo, el Señor empieza a obrar en nosotros de tal forma que no nos vamos a dar cuenta cuando le estemos haciendo lo que a Él le agrada. En pocas palabras, no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar fluyendo en obediencia para Él. Porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Claro, todo eso comienza en el creyente o en el hombre cuando el hombre ya entrega su vida a Dios. Claro, cuando ya Dios no es un obstáculo para que el hombre avance o para conseguir, ¿verdad?, una sabiduría o un conocimiento, y pone a Dios delante de todo, y se da cuenta que con sus fuerzas, cuando yo me doy cuenta que con mis fuerzas yo no puedo hacer nada, porque como bien decías tú, esto no es que yo me obligue, porque si yo me obligo, con mis fuerzas no voy a hacer nada. O vamos a tender a enorgullecernos. Claro, entonces esto, como bien decía Joana, no es por obras, ¿ya? No es por obra, es solamente por la fuerza de Dios, por la voluntad de Dios, y que nos da ese querer y hacer de poder seguir. Cuando yo ya dejo de luchar con este Dios, cuando ya dejo de luchar con Dios, ¿verdad? Y me rindo ante Él y digo, ya, Dios, haz tú en mi vida. Yo ya no quiero más luchar contigo, me entrego a ti, y Dios es cuando empieza, ¿verdad?, y comienza a hacer algo en mi vida que se ve reflejado en mi vida como cristiano. Claro, de hecho, y ahí comienzo a hacer la voluntad de Dios. De hecho, en la predicación de nuestro hermano Matías el día domingo, en una sección, cuando Cristo oraba, ¿cierto?, por sus discípulos, decía, Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, ¿cierto? Porque el Señor, cuando a nosotros nos salva, no es un mero algo que yo confieso con mi boca, como muchos lo tienen hoy en día.
Y que ya listo, yo confesé con mi boca que Jesús es el Señor y ya estoy listo, soy salvo y ya. No importa lo que haga yo, no. No se refiere a eso cuando dice que no somos salvos por obra tampoco, ¿ya? Sino que en el momento que Cristo a mí me salva, ¿cierto? Y obviamente está obrando en mí un corazón transformado, ¿ya? Entonces esa gracia que a mí me salva no se queda corta, sino que empieza a producir también en mí una vida santificada. Empieza a producir en mí, ¿cierto?, evidencia de que he sido transformado, ¿cierto? A eso es lo que vamos. No somos salvos por obras, pero sí la salvación, cuando somos salvos, se ven las obras. Pero no somos salvos por ellas, sino que fluyen a través de la vida de un corazón que ha sido transformado. Y eso es lo que queremos dejar claro. Y eso sucede, hermano, porque Jesús está reflejado en el cristiano. Se está reflejando en mí o se está reflejando en ti Jesús. Cuando es reflejado Jesús, estas obras pasan a ser automáticamente en nuestras vidas. No nos damos cuenta. Entonces no hay un esfuerzo por nosotros por querer hacer algo, sino que fluye porque es algo que es dado de Dios. Y Dios es el que se encarga. Y de hecho quizás ni siquiera nosotros nos vamos a dar cuenta, pero otros sí nos van a decir, oye, claro, es diferente. Claro. Pasa en muchas situaciones, ¿verdad?, que las otras personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad?, se dan cuenta de ese comportamiento, esa forma de hablar y esa forma de expresar y de tomar ciertas decisiones o problemas que nos lleguen a nuestra vida es diferente a los demás. Entonces ahí es cuando ya vemos esa señal de que Dios es el que está haciendo algo en mi vida, y en la vida, o a lo mejor en la vida del hermano que está al lado mío, y uno lo ve y dice, oye, el hermano que tiene, no sé, o sea, le pasó esto y ni siquiera se ha movido, ni siquiera tembló, porque sabe que Dios tiene el control sobre todas las cosas, y Dios, ¿verdad?, es el que tiene el poder, ¿verdad?, para hacer y deshacer todo. Amén. Así que, bueno, en pocas palabras se podría decir, todo viene de Dios. Así es. Todo viene de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Lo único, el requisito que tengo que tener yo es ser pecador. Y todos lo tenemos. El único requisito es ser pecador delante de Dios y reconocer que soy un pecador y reconocer que le he fallado y reconocer que lo necesito. Amén. Nada más. Así que Él se encarga de todo. Él se encarga de todo. Pues bien, dicho esto, ¿verdad?, continuamos con el último tema que nos compete hoy día, ¿verdad?, de este capítulo 6, y que es el... Claro, que es que el mensaje de Cristo, ¿cierto?, nos revela lo que es su persona, su carácter y su obra. Porque estamos viendo el contenido de las enseñanzas de Jesús para aquellos que se vienen incorporando. Entonces Amén. Vamos a ver hoy, ¿cierto?, que el mensaje de Jesucristo revela lo que es su persona, su carácter y su obra. Para esto tenemos un comentario de Cobb que dice: nadie podría hablar como Él lo hace. ¿Quién? Jesús. Nadie podría anunciar palabras tan sublimes, tan llenas de gracia y de virtud, sin que todo el mundo pregunte, ¿quién es este maestro? Así es. Bueno, lo hemos estado viendo, ¿cierto?, en otros estudios, cómo es cuando lo que ha sucedido, ¿cierto? Cuando claro, el maestro, el gran maestro, ¿cierto?, el predicador de predicadores, el experto, ¿cierto?, el que no hay nadie como él, que ante sus enseñanzas, ¿cierto?, o lo que él haga, la gente queda maravillada, quedan sorprendidos, ¿cierto?, ante el poder de su enseñanza, ante todas las cosas que él hacía, ¿ya? Porque veían que él era totalmente diferente incluso a aquellos religiosos de aquel entonces. Porque su enseñanza era, bueno, la presentaba de manera poderosa, era veraz, ¿cierto? Y la expresaba con gran claridad. Y bueno, hemos estado viendo, ¿cierto?, que él tenía una variedad de formas para llegar a cada persona. Él no llegaba de igual forma con todo, no trataba de igual forma con todo. Porque una cosa que hemos estado viendo, ¿cierto?, y que hemos profundizado harto, es que hay personajes, ¿ya?, que están en la Escritura, que muchas veces ni siquiera manifiestan de manera audible las preguntas o inquietudes que tienen en su corazón, pero él, ya conociendo al hombre, ¿cierto?, ya conociendo
cómo es cada uno, Él le responde, ¿cierto? Sin que pronuncie ninguna palabra, Él lo conoce todo. Él sabe cómo llegar a cada persona. A eso es lo que voy, ¿ya? Entonces muchos se daban cuenta de todo esto. Muchos se daban cuenta de que Él enseñaba con esta autoridad. No como los maestros de aquel entonces, no como estos maestros de la religión, ¿cierto? Que estaban en ese contexto, en ese tiempo, cuando Jesús estaba aquí en su ministerio terrenal, que ellos generalmente hablaban algunas verdades acerca de Dios y acerca de la religión. Así es. Veamos que en estas verdades que hablaban acerca de Dios muchas veces añadían cosas de hombre, y que en esas mismas cosas de hombre que ellos añadían, ¿cierto? Les ponían a veces más valor que la misma palabra de Dios, ¿ya? Entonces Jesús se diferenciaba mucho de ellos, porque Él ponía la palabra realmente como donde tenía que estar, y la interpretaba de la manera que realmente tenía que ser interpretada. Pero la gran diferencia de Jesús con estos maestros de la religión es que Jesús proclamaba principalmente que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así es. ¿Ya? Y esta proclamación que hacía Jesús viene desde su niñez, ¿verdad? Desde su niñez. Desde su niñez está Jesús consciente de que tiene una relación única con el Padre, ¿ya? Con sus primeras palabras que están registradas en los evangelios, podemos ver que Jesús hace recordar a su madre, a María, ¿verdad? Que su verdadero Padre es Dios. Amén. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 48 al 50, donde nos narra el momento cuando José y María por fin encuentran a Jesús, que se les había perdido, ¿verdad? Y luego de haberlo buscado por 3 días, lo encuentran en el templo en medio de estos doctores de la ley, ¿verdad? Ahí estaba el niño. Claro. En ese lugar estaba. La Escritura dice ahí en Lucas 2, el versículo 41 al 50, dice que cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, Jesús: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él le habló, ¿ya? Pero esta declaración que hace Jesús constituye la primera vez en que la Biblia habla de algún individuo que proclama a Dios como su Padre, ¿ya? Como su Padre personal. Y Jesús es el único. Es la primera vez dentro de todo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, donde Él habla o declara, ¿verdad?, que Dios es su Padre personal. Los judíos venían a Dios, como bien decía yo antes, venían a Dios como el Padre de todo, en un sentido de creación, venían, claro, ¿verdad?, que era el Padre de la creación, y también como el Padre de Israel en un, claro, sentido de nación, en un sentido nacional, claro, o de nación, o nacional, ¿verdad? Pero nadie tenía esa audacia, ¿verdad?, que Jesús proclama, ¿ya?, diciendo que Dios es su Padre, en un sentido personal, en un sentido íntimo, ¿ya? Y debido a estas profundas repercusiones de una afirmación como esta que hace Jesús, ¿verdad? Claro, de hecho, el Levítico no habla acerca de eso. El Levítico 24:16 claro, era causa de blasfemia aquel que se atrevía a decir algo así, a hablar cosas así, ¿ya? Entonces, cuando Jesús hacía este tipo de declaraciones, usted puede entender por qué es que se enardecían tanto los judíos de aquel entonces. Porque por encima de todas las cosas, ¿cierto? Por encima de todo, lo que más les enardecía a ellos, a estos oponentes judíos, ¿ya?, era que Jesús hacía este tipo de afirmaciones. Decía que el Padre era su Padre en el sentido personal e íntimo, como decía, como explicaba, claro, Pedro. Entonces, es por eso que muchas veces lo vemos, por ejemplo, en Nazaret, cuando vemos que el mismo lugar donde él crece, ¿cierto?, y llega ahí, ¿cierto?, se presenta en la sinagoga, y después de exhortar la palabra, ¿cierto?, vemos ahí que
lo querían lanzar al precipicio y lo querían apedrear. Claro. Y no fue la única ocasión, hubieron otras también, ¿ya? Así es. Pero aquí podemos ver que desde niño él estaba consciente de esto, de que él tenía una relación única con el Dios Padre, ¿ya? Él Así es. estaba consciente de esto. Así es, no era algo que después a él, él venía, ¿verdad? Con esta misión de rescate que siempre hablamos, ¿te acuerdas que hablamos de esta misión de rescate a la humanidad? Él sabía que había nacido para morir. Claro. Y no era algo, una muerte cualquiera, era por la humanidad, era algo que iba a cambiar a la humanidad. Algo que iba a cambiar todo. Que iba a cambiar la historia del hombre. Así es. Entonces, iba a cambiar la historia del hombre, iba a cambiar la relación del hombre con Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, no era cualquier muerte la que Jesús, ¿verdad?, iba a sufrir. Y él lo sabía, él lo tenía claro. Él lo tenía claro que con decir, ¿verdad?, estas palabras, con decir que Dios era su Padre, ¿verdad?, iba a tener oposición. Claro. Y que no era una mentira, no era una blasfemia. Claro, iba a escandalizar a estos líderes religiosos al extremo de querer matarle. Claro, y como él no mentía, obviamente no podía ser como ellos y decir, no es mi padre. No podía acomodarse a lo que ellos querían que dijese, Claro. ¿cierto? Él decía la verdad, que el padre era su padre, ¿ya? Así es. Entonces vemos aquí que desde su niñez él lo sabía y se lo manifiesta incluso a José y María, ¿cierto? Que que veíamos que también ellos eran muy devotos de Dios, ¿cierto? Lo obedecían en todo, cumplían la ley y todas las cosas. Y vemos acá en este contexto de Lucas 2, del 41 en adelante, ¿cierto? Que ellos, ¿cierto?, habían venido a esta fiesta de Pascua acá en Jerusalén. Claro. Y una vez que ellos cumplen, ¿cierto?, con venir en esta fiesta, ¿cierto?, ellos vuelven a Nazaret, ¿ya? Y en este camino de ida, ellos estaban confiados de que el niño iba ahí en medio de sus parientes, ¿cierto?, en esta masa de peregrinos, ¿cierto?, que se unían, ¿cierto?, que iban en un viaje todos juntos. Es que hablamos de una caravana de gente, era mucha gente la que así viajaba. Claro, venían a Jerusalén para la fiesta y también se iban en grupos también. Era Claro. conveniente, ya porque había desierto, así se protegían, ¿cierto? Y todas esas cosas, ¿ya? Pero estos padres, fiados de que Jesús, el niño Jesús, iba ahí en medio de la multitud, ¿cierto? Después, camino de un día a Nazaret, se dan cuenta de que no estaba ahí. Ya llevaban un día de viaje, entonces se tuvieron que devolver ese mismo día. Ahí llevamos con otro día y estuvieron otro día buscándolo aquí en Jerusalén, ¿cierto? Y lo encuentran en el templo, con los doctores de la ley, ¿cierto? Haciendo preguntas y respondiendo, ¿ya? Pero ahí, cuando, como decía Pedro y leía, cuando le ven y le dicen, ¿por qué nos has hecho así? ¿Cierto? Y él le marca ahí. O sea, que su máxima prioridad era hacer la voluntad de su Padre Celestial, ¿ya? Y al afirmar esto, Jesús, ¿cierto?, está levantándose a sí mismo. ¿Levantándose cómo? Levantándose a sí mismo por encima de la esfera humana. Estaba diciendo que él no era el hijo de José, que no era el hijo de María, sino que él es el eterno Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que vino del cielo. Y que incluso más adelante, ¿cierto?, luego de este episodio lo vamos a ver en su ministerio terrenal, ¿cierto?, cuando él está afirmando esto. Por ejemplo, cuando habla con Nicodemo, en Juan 3, verso 13, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, haciendo alusión a él. A que no, se está, como les decía, se está levantando a sí mismo, llevando la mente del hombre, ¿cierto?, a que pueda comprender de que él está por encima de la esfera humana. En Juan 6:38 también les dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su prioridad era hacer la voluntad de su Padre Celestial, así como bien lo decía Pedro. Él sabía cuál era el plan. Y eso venía a cumplir. Amén. Jesús estaba completamente, hermanos, completamente consciente de que estaba bajo la autoridad de su Padre. Así es. De su Padre Celestial y no de sus padres terrenales.
volviendo a considerar la afirmación en su niñez, ¿ya? Pero, aquí podría decir usted, pero ¿cómo? O sea, ¿no le hacía caso a los padres? Claro, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? No, aquí Jesús nunca ha hecho algo que no esté en regla, se podría decir. Él cumplía todo, ¿ya? El tiempo para Jesús, ¿ya? El tiempo para que Jesús saliera de la autoridad de sus padres aún no había llegado. No sé, por eso... En ese contexto de Lucas 2. Claro, en ese Todavía contexto, no había llegado. no había llegado todavía esa autoridad, ¿verdad?, de poder decir yo ahora ya no. En esa ocasión vuelve a Nazaret con ellos, claro, porque él vuelve con ellos, claro. No es que él se quede ahí y le diga no, yo me quedo aquí porque estoy en los negocios de mi padre, váyanse, no. Él hace caso, vuelve con sus padres, vuelve con ellos, continúa el viaje y continúa bajo la autoridad de ellos. Claro, ¿ya? Hasta el momento que... Claro, esta la relación de Jesús con su Padre Celestial no lo eximía de esta responsabilidad de obedecer a sus padres terrenales que habían sido claro, dados. eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, su obediencia al quinto mandamiento era parte esencial de esta obediencia Honra perfecta. A tu padre y a claro, tu madre. Esta obediencia perfecta a la ley de Dios, que era lo que dice Joana, honrar al padre y a la madre. Ahora, no solo en su niñez hizo alusión a esta relación íntima con Dios Padre, sino que también en sus últimos momentos en la cruz. ¿Ya? Que sí, todos hemos visto, ¿verdad? Y todos sabemos que los que hemos leído la Biblia, hemos estudiado, nos vamos a acordar al tiro, ¿verdad? O incluso, si no leí esa parte, hasta las películas. Claro, hasta las películas. Está en el libro de Lucas, el capítulo 23, versículo 46, donde ahí nos narra, ¿verdad?, que el momento previo a su muerte se encomienda a Dios. Y ahí se encomienda a Dios con estas palabras. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ya? Vemos entonces cómo no solo en la niñez hace mención de Dios como Padre, sino que en su muerte Él lo vuelve a decir. O sea, previo a su muerte. Previo a su muerte. Encomienda, ¿cierto?, al Padre. Encomienda todo su al Padre. Claro, y esto no termina ahí, hermano. No solamente en su niñez, no solamente, ¿cierto?, en este momento previo, ¿cierto?, a su muerte ahí cuando ya estaba crucificado, sino que también cuando Él resucita de los muertos, también sucede algo similar. En Juan 20:17, y justo va a ser Juan 20:17, ya lo vemos haciendo otro tipo de alusión a lo que estamos diciendo acá, que es cuando Él, ¿cierto?, con su cuerpo resucitado, ¿cierto?, se presenta delante de María, ¿ya?, María Magdalena, y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que nuevamente, ya estando resucitado, Él vuelve a decir esto, ya vuelve a nombrar al Padre, ¿cierto?, como su Padre en un sentido especial, en un sentido personal e íntimo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hermano, con respecto a esto, ¿por qué lo estoy volviendo a leer? Y me detengo. Subo a mi Padre, dice Jesús, y a vuestro Padre. Porque, como nos podemos dar cuenta, ahí Él está haciendo una separación, ¿ya? Él está enseñando que Dios es su Padre en un sentido único. Oh, lo podemos ver solamente en ese versículo. Subo a mi Padre, ¿ya?, y a vuestro Padre. Ahí estamos notando, ¿ya?, que hay una diferencia en la relación de Él con el Padre y nosotros con el Padre. Porque Él no dijo subo a nuestro Padre, en el sentido de que todos entramos en el mismo saco, sino que Él hace una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es su Padre en un sentido diferente al nuestro. ¿Quién es Jesús? Aquí vamos a la pregunta. Se ha enseñado, hemos visto, y Él mismo lo ha revelado, ¿cierto?,
Y la escritura está en Juan, ¿cierto? También Juan constantemente está mostrando la deidad de Jesús. Amén. De una u otra forma, como lo hemos estado viendo incluso en las predicaciones los días domingos. De hecho, en Juan capítulo 1 inicia. Claro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ahí continúa, ¿cierto? Y no para, hasta el final, mostrando, ¿verdad?, a Dios. Y de hecho Juan dice que el propósito de su libro es para que crean, ¿cierto?, que Jesús es Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo, lo primero que tenemos que considerar es que Jesús no es un simple hombre. Y no es, como muchos dicen, un buen maestro. ¿Cierto? No. Jesús, ¿quién es? Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios hecho carne. Hemos hablado de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre no es igual al Hijo. El Hijo tampoco es igual al Padre. Pero los tres son uno. Son diferentes, pero son uno. Para que lo vayamos entendiendo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué digo que no son iguales? Porque fue el Hijo de Dios el que se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, Él se encarnó. Amén. Y Él dio la vida por nosotros, no el Padre. El Padre ideó el plan desde el principio, como lo estuvimos viendo, ¿cierto? Cuando decían que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Pero veíamos que eso se echa por tierra cuando estudiamos la Escritura. Amén. Y nos damos cuenta desde que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo que ideó toda esta salvación por medio de Jesucristo. ¿Cierto? Cuando dice la Escritura que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios encarnado, murió por nosotros. Entonces, ahora, ¿a qué voy con esto? Que este Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que se encarnó y murió por nosotros, amén, es divino, es Dios. ¿Ya? Entonces, es por eso que está esta relación de Él con el Padre, Dios Hijo, es diferente a la nuestra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es de naturaleza divina. ¿Ya? Jesús es de naturaleza divina. El Hijo de Dios. Pero a diferencia nuestra, ¿ya? Nosotros fuimos adoptados. Dios es nuestro Padre solamente por gracia. No sé si se entiende. Jesús tiene una relación diferente con el Padre a la nuestra. Porque Dios Padre, Dios Hijo, naturaleza divina. Nosotros somos pecadores. Nosotros fuimos aceptados por medio de Jesucristo solamente. Él es nuestro Padre por gracia. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, la diferencia. Por eso es cuando Él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por naturaleza es su Padre, una relación única, inigualable a otra. Pero es nuestro Padre por gracia. Solamente por lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro favor en aquella cruz. Amén. Amén. Ahora, como nos hemos estado dando cuenta hasta ahora, y considerando incluso, ¿cierto?, todo lo que hemos expuesto en los estudios y todo eso, nos estamos dando cuenta de que tanto las obras de Jesús como sus palabras revelan, hermano, revelan que es el Hijo de Dios. De que Él realmente quien dijo ser. No solamente Él enseñaba, sino que también hemos visto que Él hacía sanaciones que nadie más podía hacer. Expulsaba a ciertos demonios. Veíamos que tenía poder sobre la naturaleza. O sea, ¿quién más podría tener todo esto? Si no solamente Él. ¿Ya? Entonces, podemos ver a la luz de todo eso, y que incluso Juan los nombra como señales. Claro, las señales, ¿cierto?, nos van direccionando a un punto. Y aquí, bueno, las señales, por ejemplo, en Juan, apuntan claramente a que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya? O sea, no solamente Jesús lo afirmaba con sus labios, sino que todas las cosas que hacía también testificaban de lo mismo. ¿Ya? Entonces, también lo podemos encontrar en otra ocasión, que Él está reconociendo esto que nosotros estamos hablando ahora, de que Él mismo reconoció su preexistencia.
a lo mejor muchos van a quedar así como quizás como perplejos. Pero sí, Jesús reconoció su preexistencia. Vamos a ir a Juan 8. Los voy a invitar a que vayamos a Juan 8 para que leamos todos juntos, ¿ya? Juan 8, versículo 58. claro, del 58, pero vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde el 48, ¿ya? Dice así, bueno, lleva por subtítulo La preexistencia de Cristo. la preexistencia de Cristo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aquí empieza el tema. 52. Verso 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Verso 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Amén. Lo vuelvo a leer. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, dice. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y aquí viene la declaración. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces tomaron piedras, como le decía yo, cuando Jesús hacía estas declaraciones se enfurecían, dice el 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesado por el medio de ellos y se fue. Pero ahí podemos verlo, hermano. Jesús está haciendo esta alusión a sí mismo, de que Él, por ejemplo, no existió, ¿ya? Durante el tiempo de Abraham solamente, ¿ya? Hablando de este tema de su preexistencia, antes de que Él naciera, ¿cierto? Como Jesús, antes de que Él naciese, ¿cierto? Del vientre de María, Él ya estaba antes de todo esto, pero no solamente en el tiempo de Abraham, porque aquí, como lo podemos dar cuenta, en el verso 58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿ya? Entonces, está haciendo alusión a que Él estaba antes de Abraham, no durante el tiempo de Abraham, sino que antes de Abraham, en una eternidad pasada. Y es otra forma de decir lo que Juan comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, cuando habla de que en el principio era el verbo, ¿verdad? O sea, ahí ya te está diciendo, si comienza el libro diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, Ahí sigue leyendo. y sigue diciendo en el 2, este era en el principio con Dios, ¿ya? Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue leyendo. Entonces, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahí, como nos vamos dando cuenta, Juan va desarrollando esta idea, aparte con el verbo, y va alumbrando aún más, hasta que nos damos cuenta que de quién realmente está hablando. Y que no es cualquier persona, sino que está por sobre, ¿cierto? Como les decía, esta esfera humana. Estamos hablando de una persona que es eterna, ¿ya? Aunque muchos quieran decir lo contrario. Nos estamos basando en la Escritura y eso es lo que está afirmando. Jesús enseñaba esto, tenemos respaldo en la Escritura y la palabra es verdad. Amén. Entonces, él mismo reconoce todo esto, ¿ya? Y con esta frase, ya que es dramática, porque lo vemos ahí que intentaron arrojarle piedra, ¿cierto? Producto de esta afirmación que él hace, pero como veíamos más arriba, ¿cierto? Cuando dice aquí, en el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, ¿cierto? Al Padre. ¿Y si dijere? Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, que es lo que yo le estaba diciendo hace un momento. O sea, él no podía afirmar lo contrario, él estaba diciendo la verdad. ¿Ya? Él es el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Aquel que vino y dio su vida por cada uno de nosotros, ¿ya? Y con esto, él está afirmando que él es el yo soy que se revela en el Antiguo Testamento. Aquel que habló en ese episodio, ¿cierto? Cuando vemos a Moisés, ahí que en la zarza, ¿cierto? Ardiente, él está hablando de esto. Él es, ¿cierto? El Hijo de Dios, el que se revela en el Antiguo Testamento como el yo soy, el que soy. Y una vez que se encarna, ¿cierto? En este ministerio terrenal, es Jesús. Para que lo podamos entender un poco. A muchos quizás claro. Es algo que, bueno, el Señor ahí va alumbrando un poco el entendimiento de un paso a paso, porque por lo menos a mí me pasó así. Yo al principio, antes, ¿cierto? Porque obviamente uno de repente se deja guiar por lo que le enseñan los padres, ¿cierto? Y cuando uno va creciendo, por ejemplo, yo era totalmente ajena a conocer cosas de la iglesia y cosas así. Entonces yo conocía a un Jesús que yo veía constantemente en las películas, ¿cierto? Que me ponían, ¿cierto? Cuando era niña, y yo veía en la Semana Santa principalmente, donde yo veía, ¿cierto? A este Jesús que hacía muchas cosas buenas, ¿ya? Y que en respuesta a toda esta bondad, lo que recibió fue odio, lo que recibió, ¿cierto? Fue rechazo, lo que recibió fueron latigazos, burlas, fue crucificado. Entonces yo tenía un concepto totalmente erróneo acerca de este Jesús, y yo iba, los judíos que son malos, ¿cierto? ¿Cómo responden así a este hombre que hizo tanto bien? Pero una vez, ¿cierto? Que Cristo toca mi corazón y que me empiezo a sumergir en la palabra, que empiezo a conocer más de Él, me doy cuenta de que todo esto era un plan de Dios, de que tenía que ser así. Y si no hubiese sido así, yo hoy no podría haber estado acá, ni tampoco ninguno de ustedes. Era necesario, este plan, ¿cierto? Fue hecho desde la eternidad, desde el principio. Dios ideó todo esto, ¿ya? Tenía que ser así. Y Él, obviamente, Él pone su vida. Él es quien pone su vida. No, nadie se la quita, la misma Escritura lo dice. Nadie le quitó su vida, Él la puso, ¿ya? Incluso cuando está ahí con Pilato, ¿cierto? En una ocasión, y le dice que su reino no es de este mundo. Le dice, porque si yo quisiese o hubiera tenido todo el respaldo angelical y hubiese sido impedido que lo tomasen incluso arrestado. Pero no fue así, porque era necesario que Él pasase por todas esas cosas. Entonces ahí uno va creciendo en el conocimiento y uno se da cuenta de que no es un mero hombre, sino que es el Hijo de Dios, ¿ya? Porque si yo no creo eso, hermano, estoy mal, ¿ya? Porque, hermano, Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces cuando yo comprendí que Él es el eterno Hijo de Dios y que pagó por mí en esa cruz,
fue un sacrificio perfecto en el cual quedó mi deuda saldada eternamente, porque Él es eterno. Entonces, como Él es eterno y murió por mí, entonces mi deuda ya quedó lista, quedó pagada, y yo no debo nada, ¿cierto? Amén. Entonces, es algo que el Señor va alumbrando en nosotros el entendimiento. Es un paso a paso, no es algo de que Cristo tocó mi corazón y automáticamente uno ya lo va a saber todo, sino que es un paso a paso, un trato personal con cada uno. E incluso hay muchas cosas que quizá a mí me ha pasado y no dudo que me siga pasando, y no dudo tampoco que a usted le pase. Hay muchas cosas que nosotros creemos que sabemos, pero realmente no las sabemos como deberíamos de saber. Pero en el proceso, el Señor se encarga de ir ayudándonos a comprender un poco más las cosas y nos damos cuenta de que realmente no era así como deberíamos de entenderlo. Bueno, ya hemos visto constantemente de que los mismos discípulos que estuvieron con ellos les pasaba eso. O sea, nosotros tampoco estamos exentos de esto, ¿cierto? Bueno, por eso la Escritura habla de una madurez espiritual, ¿verdad? Habla también de, bueno, de los que toman leche, después un poco más duro y después ya comen algo más contundente. Habla de lo mismo, de la madurez espiritual. Y esa madurez espiritual se consigue solamente, bueno, voy a volver a decirlo, leyendo la Biblia, introduciéndose en la Escritura. Porque, como bien decía Joana, y pasa en muchos hermanos cristianos, ¿verdad? Que, bueno, a una cierta edad, ¿verdad? Dios tocó su corazón y todo el tema. Dios tiene que hacer una limpieza en el corazón, en el hombre, interna, que viene mucho antes de, como bien decías tú, de los padres, de los abuelos, con creencias que no eran las correctas. Entonces Dios tiene que ir sacando todo, limpiando todo eso, ¿verdad? Y mostrándotelo mediante la palabra, que es su palabra, esa es la que nosotros nos limpia, nos enseña, nos instruye, ¿verdad? Nos corrige, nos levanta. Es la palabra perfecta para nuestra vida, ¿ya? Hay un trabajo de relojería, como yo siempre digo, que es personal para cada cristiano, ¿ya? Es un trabajo que va pasando etapas, vamos pasando altos, vamos pasando bajos. No es un camino fácil, es un camino que nos va a llevar, ¿verdad? Cierta complejidad, pero Dios dice, tranquilo, ustedes no están solos. Amén. Yo estoy con ustedes. Eso es lo Cuando nosotros, claro, y lo leemos muchas veces, y lo volvemos a leer muchas veces, pero la idea no es leerla, porque sería fácil que yo me leyera la Biblia. No, la idea no es esa. La idea es entender, ¿verdad? La voluntad de Dios en mi vida, de lo que me quiere a mí enseñar. Por ejemplo, Juan a mí me lleva todo el rato a Jesucristo. Juan en todo me lleva a Jesucristo. Y me dice, no solamente Jesús, mira, aquí están las señales se usan para indicar un punto, y ese punto es Jesucristo. El Hijo de Juan Dios hace eso con este libro de Juan, con estas palabras. Hace, ¿verdad?, que todas estas señales apunten a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿verdad?, se encarga, yo me empiezo a leer, ¿verdad?, y empiezo a ver que Jesucristo empieza a darme consejos, me empieza a enseñar, me empieza a decir que esta cosa no va a ser fácil, que hay cosas que vienen agregadas, ¿verdad?, a esta bendición, ¿verdad?, de que es de Dios, que es la salvación por intermedio de su Hijo, que es necesario que Él haya muerto, ¿verdad? A nosotros nos da pena la muerte de Jesús, pero realmente es todo lo contrario, porque Jesús le estaba diciendo, o sea, es necesario que yo muera, es necesario que yo tenga que pasar por ahí, porque es beneficioso para ustedes, es lo que ustedes necesitan, es la voluntad de mi Padre, que yo tengo que pasar por ahí. Claro. Yo tengo que padecer, yo tengo que pasar por la cruz, es necesario, y ahí va a haber una gloria, va a haber un final glorioso,
que va a beneficiar a todos, no solamente a ustedes, a toda la humanidad va a beneficiar este sacrificio, este derramamiento de sangre, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad?, van a pasar a ser parte, ¿verdad?, de este reino. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que esto realmente fue así como Él lo dijo. Salió todo perfectamente, hermano. Porque al momento de Él dar su vida en la cruz, como muchos piensan, no es que Jesús murió ahí, hermano, no se quedó ahí, sino que Él resucitó. ¿Ya? Y eso confirma de que ese sacrificio, ya que Él da en nuestro favor, fue aceptado delante del Padre. Ese sacrificio fue completamente perfecto y fue aceptado delante del Padre. Es por eso que Él resucita de entre los muertos. Y posteriormente, ¿cierto?, de estar con sus discípulos, Él asciende, ¿cierto? Y va a volver. Y va a volver. Amén. Así que solamente en Él tenemos seguridad. Es por eso que es lo maravilloso de poder comprender un poco más la palabra, y esto lo da el Señor, ¿cierto? Él con su Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto?, a comprender la palabra, a internalizarla, hermano. De tal forma de que ya no es un mero conocimiento, sino que eso ya genera en nosotros una gran convicción, ¿cierto? Produce en nosotros un cambio de mentalidad, produce en nosotros un cambio, una transformación aún más en nuestro corazón, que nos da una firmeza, nos da una certeza en medio de todo tiempo. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús no es cualquiera, de que es el eterno Hijo de Dios que se hizo carne, de que es Dios, y que Él todo lo que nos está diciendo acá, incluso cuando leía Pedro en Juan, y aquí dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando nos damos cuenta de que Él es el que hizo todas las cosas, y como nos dice aquí mismo en Juan, ya dice acá, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él nada hubiese sido hecho, ni siquiera hubiésemos podido estar acá, porque Él dio su vida en la cruz, y gracias a eso hoy nosotros podemos estar acá formando parte del pueblo de Dios, siendo protegidos por Él, siendo cuidados por Él en medio de todo tiempo. Estas son las cosas, hermanos, que nosotros vamos conociendo en este proceso, en este caminar, y que, como les decía, o sea, nos dan firmeza, porque la Escritura no nos promete que vamos a estar exentos de dificultades. De hecho, Jesús mismo, cuando da este ejemplo, ¿cierto?, de este hombre que edifica su casa, ¿cierto?, sobre la roca, y que cuando se levanta el mar, las olas arrecian contra esta casa, los vientos soplan, la lluvia es tan tremenda, pero nada la mueve. Nada mueve esta casa porque está firmemente edificada sobre la roca firme. Y esa roca firme es Cristo. Cuando nosotros estamos completamente entregados a Él, nos refugiamos en Él, confiamos en Él, en lo que su palabra dice, ¿ya? Confiamos en quién es Él. Ese es el punto. Confiar en quién es Él y qué es lo que Él hizo por mí. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra firmeza en medio de todo tiempo, aunque la lluvia venga fuerte, venga el viento, azote, las dificultades de la vida. En Cristo estamos seguros. Eso es lo que la Escritura nos dice, ¿ya? A diferencia de aquel, tiene ese mismo ejemplo que Jesús hace, que edifica su casa sobre la arena, que cuando vienen todo tipo de situaciones complejas, su casa se hace nada. ¿Ya? Solamente en Cristo tenemos seguridad. Entonces, qué maravilloso es sumergirnos en la palabra y estar siendo alumbrados por el Señor. Y que a la vez, no solamente adquirir un conocimiento, si ese es el tema, no quedar como algo solamente intelectual, sino que internalizar eso. Es como los ejemplos que nos da el Antiguo Testamento con estos animales que rumean. Tú vivías en el sur. Los animales, ¿cierto?, que rumean, mastican, digieren, ¿cierto? Después vuelven, ¿cierto? Lo devuelven y vuelven a masticar y vuelven a tragar, sacando de ese alimento la mayor cantidad de nutrientes, ¿cierto? Aprovechándolo bien. Lo mismo pasa con nosotros. La palabra que inunde nuestra mente, pensando en ella, que inunde nuestro pensamiento, nuestro corazón, meditar en ella. Si no entendemos algo, pedirle al Señor que nos ayude a comprenderlo, ¿cierto? Y así vamos a ir sacando la mayor cantidad de nutrientes, ¿cierto?, que van a ir fortaleciendo nuestro interior, nuestra confianza en Él, ¿cierto? En medio de toda dificultad, porque bien como se nos enseñaba, hay cosas que a lo mejor no vamos a comprender ahora, pero cuando estemos en los momentos de necesidad, ahí el Espíritu Santo va a traer ahí esa enseñanza a la mente. Confía,
Esto es lo que pasó. El mismo Dios que estuvo en el Antiguo Testamento con Moisés, el que abrió el mar, el que abrió camino donde no había nada, ese mismo Dios está contigo. El mismo Dios que estuvo ahí con Sadrach, a Mesach y Abednego en el horno de fuego, ese mismo Dios está contigo. Es así que nos va fortaleciendo, ¿cierto? Es que como vuelvo al mismo tema, hay una madurez espiritual. Lo que hablábamos con otro pastor el otro día cuando nos vino a leer. Hay cosas que nosotros al principio creemos porque escuchamos dentro de la... Y lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia. Cosas que no son respaldadas por la Escritura. Cosas que Jesús ni siquiera enseñó. Están entrando en la iglesia. Y buen hermano, ¿verdad? Que viene llegando recién, que viene recién acomodándose, ¿verdad? A escuchar la Escritura y escucha otras cosas. Que ahora están de moda las profecías, las nuevas profecías, y la única profecía, hermano, que existe y que el cristiano debe seguir, está acá, en la Biblia. Está completa, no hay nada más que agregarle, nada más. Entonces, pasamos por ese proceso, ¿verdad? En cual creemos muchas cosas, pero cuando nos enfrentamos a la Escritura, cuando venimos a la palabra de Dios y hacemos este tipo de examen, ¿verdad? Ante la palabra de Dios, ante la sabiduría del Espíritu Santo, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta que cuán equivocados estábamos. Y eso es una buena señal, porque nos está hablando, ¿verdad?, de que estamos entrando en un conocimiento que antes no teníamos, en un entendimiento que no teníamos, y que ya eso nos ayuda, ¿verdad?, a crecer espiritualmente. Y ese crecimiento, hermanos, a lo mejor ese crecimiento se nota con la fe. Porque yo cada vez que vengo a Jesucristo y vengo a la palabra de Dios, vengo a leer la Escritura, mi fe aumenta, y esa fe se refleja en la seguridad, como bien decías tú, en Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. Nótese ahí, en Jesucristo. Y lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo en nuestro favor, está todo acá. Ahí. Está todo acá. ¿Cómo bien? Que nunca se nos olvide eso. Que nunca se olvide si no eso. Está aquí, no tenemos por qué creerlo. Como decía Joana delante, hace un rato atrás, cuando Jesús decía, voy a mi Padre, vuestro Padre, ¿verdad?, que Él hablaba, ¿verdad?, de su Padre, y que también, ¿verdad?, era nuestro Padre, pero hay una diferencia, hace una separación, ¿verdad?, hace una separación, y esa separación usted la ve en Primera de Juan, la leímos recién, ¿verdad?, porque habla de que Él ya estaba en el principio, ¿verdad? Juan 20, 17. Claro, pero lo ve en 1 Juan, versículo 1, cuando parte él diciendo de dónde viene. Porque, Juan 1, claro, Juan 1, versículo 1, ¿verdad? Donde habla del principio era el verbo era con Dios, donde él habla, ¿verdad?, hasta el versículo 10, y parte el versículo 11 hablando de nosotros, porque ahí dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hay algo importante y hay que subrayarlo en la Biblia, en el versículo 12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahí es donde viene lo que tú decías, la adopción, ¿verdad? De ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, primeramente, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto viene de la voluntad de Dios, del amor, de la misericordia de Dios para con el hombre que envió a su Hijo Jesucristo, para que este hombre pudiera volver, ¿verdad?, a tener esa comunión que había perdido hace tanto tiempo y que siempre hablamos, que es en el comienzo con nuestros primeros padres, que es el ángel. Entonces, Dios hace, ¿verdad?, hay un castigo, porque hablamos de la ley, ¿verdad? Y muchos confunden la paga del pecado, ¿verdad? Es terrible, es la muerte, ¿ya? Entonces estábamos en eso. La ley a mí me impide, ¿verdad? Me condena, me acusa. La ley a mí me encajona. Me encajona la ley. Y Dios entregó esa ley para eso. Entonces, ¿cómo Él podía
tener la ley acá, ¿verdad? ¿Cómo podía Dios, ¿verdad?, esa ley echarla abajo? Era enviando a su hijo. Por amor, envía a su hijo. Él cumple todo. Y dijo, ahora envío a mi hijo. Les voy a enviar un Mesías. Les voy a enviar a mi hijo. Porque con este hijo que yo envío, él va a ser el mediador de ustedes. Él va a ser el que va a derramar su sangre por ustedes, y él va a ser el sacrificio perfecto que ustedes todo este tiempo han estado haciendo, y no es perfecto. Pero claro, mi hijo, que constantemente tenían que estar haciendo. claro, que no es perfecto y constantemente, pero este es un sacrificio único y por siempre. Amén. ¿Verdad? Por eso, todos los que crean en él van a ser llamados hijos de Dios. Y los deja claro que esto es lo mejor, y deja claro, no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, ni de sangre, sino la voluntad, sino que es por Dios. Amén. Y cuando Dios gobierna nuestros corazones, se va a notar. Se hace realidad. Se va a notar en la forma, en todo de nosotros. Se va a notar. Cuando Dios mora en mí, cuando Jesús vive en mí, se va a empezar a notar. Amén. Amén. Es algo que muchas veces cuesta, ¿verdad? Porque muchos hermanos, a mí me han dicho, a mí me cuesta leer. Me cuesta, me da sueño, es porque no tiene el hábito. ¿Ya? No hay un hábito de lectura, y los chilenos nos destacamos por eso. Malos para la lectura. ¿Ya? De hecho, los libros, muchos quizás se acuerdan de la época escolar cuando nos hacían leer libros y libros, y muchos buscaban el resumen, no leían solamente la parte de atrás. Claro. Hacerle el quite un poco o cuéntame el libro, no, muchos también hacían eso. Es que ahora sí pasa lo mismo en la iglesia. Cuénteme lo que dice la Biblia, y viene, no vamos a dar el nombre porque los otros días dimos uno, pero se para y lee y toma la palabra, saca un texto fuera de contexto para usarla como un pretexto, y listo, eso es todo. Y después mi buen hermano va y dice lo mismo que repitió, ¿no? Nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, esa duda, tenemos que investigar, tenemos que estar ahí, al final el predicador, hermano, tiene un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo solo Dios lo puede hacer en él, pero también abajo todos los hermanos que están escuchando están haciendo el examen al predicador. Porque yo no me puedo quedar con lo que dice el predicador. Yo tengo que venir a la Escritura y ver que lo que el predicador me está diciendo está fielmente, ¿verdad?, estipulado, escrito, corroborado con la palabra de Dios. ¿Ya? Siempre hablamos con Joana que hay una línea muy delgada en la cual nosotros leemos la Escritura y se puede caer para uno de los dos extremos. ¿Verdad? Hay unos extremos. Me voy para este lado, me voy para este otro lado. Es algo que nosotros tenemos que ver bien, porque no podemos llegar y hablar cualquier cosa. Que el Señor nos ayude. Entonces, ahí es cuando, claro, cuando conocemos que el Señor nos ayude, yo me entrego al Señor, porque yo no quiero, ¿verdad?, dar un estudio, vamos a poner un ejemplo, dar un estudio, ¿verdad?, que no vaya de la mano con la palabra de Dios. Tiene que ir confirmado con lo que Dios dejó para nuestras vidas. Yo no puedo tomar un versículo, un texto, sacarlo de contexto, usarlo para pretexto, para engañar, para mentir. Dios nos libre. Dios nos libre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, ¿verdad? A todos, sí, que nos ayude. Jamás que nos ayude. seamos instrumentos de tropiezo para nadie. Para nadie. Y menos porque esa engañados. es claro, tenemos una responsabilidad muy grande. Porque ya hay mucho. Claro. El Señor nos libre. Es que tenemos una responsabilidad muy grande, porque nosotros no podemos ser de tropiezo para nuestros hermanos que se pierdan. No, o sea, que lo que nosotros estamos entregando y lo poco que sabemos es que apunta a Jesucristo.
Sin Jesucristo yo nada puedo hacer. Sin Jesucristo en mi vida yo no puedo venir al Padre. Sin Jesucristo yo no soy salvo. Sin Jesucristo yo no tengo perdón de pecados. O sea, hay muchos que hablan de otras cosas, que prometen cosas, endulzan el oído, pero, hermano, y como siempre lo hemos dicho, mientras se unan, ¿cierto?, las transmisiones de acá, ¿cierto?, lo único que va a escuchar es Cristo, Cristo, Cristo. Y Dios nos libre de irnos a otro lado. De otro lado. ¿Quiere una vida de comunión con Cristo? Lea la Escritura. Si lee la Escritura, va a tener comunión con Cristo. Ayúdanos, Señor. Y así que Amén. todo está en la Biblia. Y hay un motivo de oración. Hay un motivo de oración que es que el Señor nos motive, ¿verdad? Que Él nos dé ese querer y ese hacer de estar leyendo su palabra. Y entenderla. Y aplicarla. Y entenderla y aplicarla por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque Él es nuestro ayudador, el que nos ayuda, ¿verdad?, a entender y comprender, ¿verdad?, el consejo, el buen consejo de Dios para nuestras vidas y nuestro caminar. Esto va a ser un aprendizaje hasta el fin de nuestros días, hermano. Hasta el fin. Vamos a estar aprendiendo siempre. Nos vamos a caer, nos vamos a levantar. Pero vamos. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mucho más grande que el que está en contra de nosotros. Amén. Así que vamos, sigamos, firme y adelante, como dice el coro, como dice la alabanza, firme y adelante. Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos dé el querer y el hacer. No nos separemos de su palabra, no nos separemos de su amor, de su voluntad. No oremos por no desviarnos nuestra mirada del blanco perfecto que es Jesucristo. En medio Oremos. de todo. En todo tiempo. Amén. Así que el Señor sea bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que hoy nos acompañaron.